probablemente no llegue hoy a la tarde. Esta mañana el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron la ley de hidrocarburos que tiene como objetivo incrementar la producción e industrialización del sector. Y mientras almorzábamos con esta foto del evento que difundió Presidencia, se dieron a conocer la presentación de renuncias de los ministros más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. No quiero estar más acá, ¿me entiendes? Sumándose a los ministros de provincia que bien temprano habían hecho lo propio con Axel Kicillof. Nosotros le hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión respecto de con quién quiere seguir, con quién no. Aunque el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, salió rápidamente a ponerle un poco de frío a la situación. Sí, el lunes de palabra hablé con el presidente y de una manera u otra todos los ministros presentamos la renuncia. Lo mismo hizo Aníbal Fernández, que asistió a la reunión que tuvo Alberto con su gabinete durante la tarde. A Fuego Amigo, un programa con el tablero movido. Ay, qué noche, Tete, muy movida la situación, crisis institucional, no crisis institucional, ¿de qué estamos hablando, no? Habíamos hecho la presentación con estas renuncias puestas sobre la mesa Alberto Fernández y bueno, me parece que hay una disputa tremenda sobre, yo diría del modelo económico a esta altura, ni siquiera de nombres, del modelo económico. Del rumbo económico. Igual a mí me gustó una descripción que hicieron los colegas Pablo Tousón y Federico Zapata que dijeron pimpinelismo de Estado en el medio de una de las crisis políticas, económicas y sociales más grandes que atravesamos los argentinos. Y me pareció una descripción bastante buena, ¿no? Por el para afuera mientras los argentinos siguen sufriendo, básicamente. Sí, me parece que hay una postura del gobierno nacional con Alberto Fernández a la cabeza y otra postura asumida por Cristina Kirchner y el kirchnerismo más duro, que es el que está de alguna manera forzando algún cambio de política del gobierno nacional, siendo parte del gobierno nacional. En el gobierno, en la Casa Rosada, cerca de Alberto Fernández, dijeron que hoy sufrieron una tremenda apretada textual, que es lo que sintió el presidente Alberto Fernández, que se terminó comunicando con gobernadores, con miembros del sindicalismo, como Llano, con Caló, con Daer, y con movimientos sociales que mañana, los movimientos sociales, varios de ellos, se van a movilizar en respaldo a Alberto Fernández, producto de esta crisis o de gobierno o institucional. Vamos a ver de qué se trata. Todo esto después de una catástrofe electoral como pasó el domingo en Las PASO, pero no tenemos que olvidarnos que en el medio está la gente y de nuevo una crisis social y económica fuerte. Bueno, vamos a conectarnos rápidamente con nuestro móvil en Casa Rosada. Allí está Diego de Marco, que nos va a ayudar a entender un poquito qué está pasando por estas horas, que estuvo muy movido hasta recién y creo que hasta algún momento seguían las reuniones. No sé incluso si siguen. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:36 se fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de Casa Rosada. Un poco antes y un poco después lo hicieron casi todos los ministros que no pusieron a disposición su renuncia en el día de hoy. Tenemos entendido que aún en el interior de la Casa Rosada está el jefe de gabinetes de ministro, Santiago Cafiero. Una jornada muy intensa, una tarde muy intensa, porque a las 14 horas se conoció la primera renuncia a disposición, la de el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Minutos antes el presidente había participado de un acto con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Después de ese acto tuvo un breve encuentro Alberto Fernández a un encuentro con el intendente Mario Ishi y volvió cerca de las 16:30. Ahí comenzaron a llegar también todos los funcionarios que responden al presidente de la Nación. Estuvieron todos aquí con excepción del ministro de Educación, Nicolás Trota, el de Agricultura, Luis Basterra, y el de Defensa, Jorge Tayana. El resto, todos aquí reunidos durante prácticamente toda la jornada en Casa Rosada. Sí, ¿quién llegó, Tata, Diego, cerca de las 5 de la tarde? Una llamativa visita en el medio de este contexto. Si bien hablan seguido y hablan de gestión y política, quien llegó, arribó a este lugar y estuvo reunido con el presidente de la Nación fue Aníbal Fernández. Estuvo reunido por espacio de 1 hora, dijo que no hay ninguna crisis, habló con el presidente, dijo que él no le pidió nada,
ni el presidente le ofreció nada. Dijo que fue saludable lo que hicieron los ministros que pusieron a disposición la renuncia y se fue después de un encuentro que duró aproximadamente hora y media. Cata, Diego. Sí, no, te quería preguntar, vos que has cubierto tantas veces cosas de la Casa de Gobierno, ¿qué sentiste en el clima en todo el día? Y si fue cambiando ese clima, ¿qué viste, digamos, a tu alrededor? Bueno, al principio hubo un poco de desconcierto, sobre todo cuando empezaron a llegar los funcionarios, después empezaron a escuchar las primeras voces de quienes estaban escoltando, secundando, cuidando, apoyando al presidente de la Nación. También habló el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando El Chino Navarro, que fue muy interesante lo que dijo. Habló de apoyo, dijo que las renuncias básicamente no servían en este contexto y se puso directamente del lado de Alberto Fernández y enfrentando de alguna manera al kirchnerismo. También por la tarde comenzaron a surgir estas ideas de apoyo con manifestaciones previstas para el día de mañana. Ahí se fue diagramando un poco la estrategia un poco de lo que es los aliados del albertismo. Ninguno de los que responden al cristinismo estuvieron hoy aquí en Casa Rosada. Todo se hizo, incluso también se conocieron durante la tarde algunos tuits, por ejemplo, de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en apoyo a Alberto Fernández, y sucesivamente también fueron apareciendo los apoyos a distancia de los diferentes gobernadores, por ejemplo, también. Diego, pero un enfrentamiento interno que se da en esta coalición. A esta altura de la noche, Diego, ¿quedó alguien en Casa Rosada? Y en todo caso, ¿qué es lo que están dirimiendo si es que hay alguien a esta altura? Sí, en el interior está el jefe de gabinetes de ministros, Santiago Cafiero, y hasta hace algunos minutos también estaba el ministro de Economía. Tenemos entendido que esto tiene que ver un poco con lo que era la coyuntura hasta antes de las 2 de la tarde, que es la presentación y la diagramación del presupuesto 2022, que se tiene que presentar en las próximas horas. Digamos que esto quedó un poco eclipsado por lo que fue la jornada del día de hoy, pero de todas formas lo que tenemos entendido es que todavía la permanencia del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Economía hasta hace algunos minutos tenía que ver con eso, que parece que quedó un poco tapado, ¿no?, por esta nueva realidad, pero que el gobierno de todas formas tiene que presentarlo en las próximas horas porque es lo que se conoce como la ley de leyes y Bien. que el gobierno necesita para gestionar el año que viene. Diego, en instantes volvemos con vos. Gracias por toda la información. Chiflano, si hay más movimiento en la Casa de Gobierno. Eli Pejer ahora nos va a contar toda la información sobre el presupuesto y lo que pasó con Cristina y Guzmán. Pero nos vamos a la sede del centro del Frente Renovador, que ahí está Leo Maraval. Leo, buenas noches. ¿Qué pasó hoy ahí? Bueno, lo vamos a resumir con una frase que resonó por lo menos en los últimos minutos. Estamos trabajando por la unidad, estamos trabajando por la unidad. Esa fue la frase que trascendió tras la reunión de los principales referentes del Frente Renovador. En primer lugar te cuento, fue una jornada muy larga. 4:30 de la tarde de este lugar salió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rumbo al Congreso Nacional, donde mantuvo un encuentro con Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista. A las 6 de la tarde regresó y allí se encontró con los principales referentes del Frente Renovador. ¿Quiénes participaron? Malena Galmarini, Diego Bocio, José Ignacio de Mendiguren, el titular del ENACOM, la diputada Cecilia Moró, también el ministro de Transporte, Alexis Herrera, entre otros referentes. Leo, en algún momento... Esto se extendió hasta las 10 de la noche, sí. No, en algún momento de la tarde se especuló con que Sergio Massa podría asumir la jefatura de gabinete. Nadie lo confirmó esto, pero fue un trascendido. ¿Escuchaste algo de esto en la reunión? Bueno, eso aquí obviamente se mencionó, desde aquí lo descartaron. Lo único importante, más allá de todo esto, Diego, es lo siguiente. Por un lado, el único que habló por lo menos algunas palabras al salir fue José Ignacio de Mendiguren y dijo, estamos trabajando por la unidad. Entre nosotros mencionó que es un momento sumamente delicado y todos los que componen el Frente Renovador saben que el rol de Sergio Massa en las próximas horas va a ser fundamental,
Por tal motivo, no solamente tiene que ver con este trabajo por la unidad, sino también creo que el objetivo de Sergio Massa es reorganizar su propia tropa. Leo, muchísimas gracias por toda la información. Chiflás si pasa algo más, pero muchísimas gracias y buenas noches. En instantes nomás, Analía Argento tiene toda la información de qué están diciendo en los distintos sectores de la coalición del Frente de Todos. ¿Qué se está diciendo por estas horas? Información de último momento de la mano de nuestro equipo de Analía Argento, de Pablo Caruso, de Eli Pejer. Pero nos vamos al Congreso de la Nación, donde también están pasando cosas y está ahí Cristian García. Cristian, buenas noches, ¿cómo andás? Acá te saludamos desde el piso de Fuego Amigo. ¿Qué está pasando por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y sin lugar a dudas, lo más saliente de esta también jornada intensa en el Congreso de la Nación fue el encuentro que mantuvieron el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y el presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. El encuentro duró tan solo media hora y luego Massa fue a juntarse con los principales referentes del Frente Renovador, como recién les comentaba Leonardo Maraval. Hablamos con algunos de los integrantes del Frente Renovador. Nos dijeron, en todas coaliciones siempre hay dificultades. Durante la tarde no estaba tan claro cuál iba a ser el rol del Frente Renovador, pero ahora sí, el rol del Frente Renovador será de conciliar. Quieren conciliar, unir a las partes, fumarán la pipa de la paz. Este es el gran objetivo, y fortalecer al Frente de Todos en medio de esta profunda crisis que se desató justamente luego de la derrota en las PASO. Estas son las cosas más importantes. Quien estuvo también en el Congreso de la Nación, pero no participó de reuniones formales, sino algunas informales, fue la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ella se retiró recién a las 8:20 de la noche, fue la última en retirarse de este lugar. Cuando les decía anteriormente lo del Frente Renovador y de su postura conciliadora, queda algo en claro. Yo pregunté, ¿qué va a pasar con los principales funcionarios? ¿Van a presentar la renuncia como hicieron los cristianistas o no lo harán? La respuesta fue no, no van a presentar la renuncia, porque si lo hacen sería tirar más nafta al fuego. Mañana aquí en el Congreso de la Nación no hay actividades previstas, pero sí me dijeron, prepárate, porque va a ser un día intenso como lo fue hoy. Bien, gracias Cristian por el informe. Hasta luego. Bien, ahí estamos, con, digamos, todos los elementos, todos los lugares donde hubo reuniones centrales, ¿no?, para definir esta situación, que sigue indefinida, la situación, ¿no? Sí, estamos con el equipo de Fuego Amigo y los móviles para informarles el minuto a minuto de lo que está pasando y también analizar, pero tenemos un invitado, quizás una de las notas del día, ¿no? Que sí, es Juan Grabois. Sí, me parece que Juan nos puede responder si hay crisis institucional o no. Aníbal Fernández lo negó, ahora da la sensación que hay un tironeo muy fuerte, creo yo, ¿no?, por el modelo económico. Yo no entiendo muy bien eso de crisis institucional. Yo creo que la crisis está en Maipú y la General Paz, abajo, donde hay unas 40 familias ranchando que no tienen para comer. Creo que la crisis está en tener medio país sumergido en la pobreza, en que no alcanza para comprar los alimentos, en que los inquilinos no pueden pagar el alquiler, en que si tenés un laburo registrado en blanco y cobras el salario mínimo, cobras 29.000 pesos, y acá en la capital, para no ser pobre, tenés que ganar 69.000 y no pagar alquiler. O sea que si pagás alquiler tenés que ganar 100.000, que tenemos el salario más bajo de América Latina, que algunos dirigentes políticos actúan, viven y se muestran con una frivolidad que es obscena, y que todo eso va configurando un panorama que supera por mucho todas estas cuestiones menores que estamos viendo. Ahora, perdón, Juan, te hago una pregunta. Estas discusiones que hay para el público, ¿no?, del rumbo, de qué ministros sí, qué ministros no, después de haber perdido las PASO, ¿no quedan un poco como lejos de la gente en el Frente de Todos, en esta coalición? Porque digo, perdieron las PASO porque justamente hay una crisis social y económica muy fuerte y los ves peleándose a todos ustedes y decís...
Pero vos fíjate, ¿Están cerca de las demandas sociales? vos fíjate qué interesante, porque vos lo planteás bien, pero tus cámaras no están en Maipú y General Paz. Tus cámaras están en el Congreso, en el Frente Renovador, es decir... Bueno, porque, perdóname, ¿no? Déjame Porque terminar. cómo vos discutís solucionar Sí. esto que vos estás Sí. planteando, está generando una crisis en el gobierno. No, por eso está bien, pero digo, la rosca palaciega es muy atractiva también para el sistema de comunicaciones, para la televisión, para nuestra mentalidad. Vos estás acá hablando de lo que pasa en la calle, igual acá en el piso. Sí, sí, ya sé, pero las cámaras del móvil no están en la realidad, están en esta realidad virtual, que son estos problemas que vos planteás tan lejanos con la realidad. Entonces digo, hay un problema de sobreactuación, sobreinterpretación de una situación muy menor. Que desde luego tiene, a mí no me cabe la menor duda, que tiene un correlato con una diferencia de visión dentro de quienes fundamos, militamos y votamos al Frente de Todos para sacar el macrismo. Que firmamos en 2019 un contrato electoral que decía: vamos a pelear contra la desigualdad, contra la concentración de la riqueza, contra el grave nivel de pobreza que hay y de indigencia, contra la crisis educativa. Y hoy, después de 2 años, es cierto, con una pandemia, con una deuda tremenda, pero después de 2 años tenemos todos esos problemas agravados y la inversión pública pisada por una definición de política económica que tiene que ver con abordar la negociación con el Fondo Monetario Internacional casi como lo haría el macrismo. Ahora, si la discusión, perdóname, sí. si el fondo de la discusión que estamos viendo, esta discusión que a vos no te gusta en la pantalla, es la discusión del modelo económico, a mí me parece importante, no me parece menor, porque tiene que ver con la solución de esos problemas que vos estás marcando. No, yo no digo que sea menor. Yo lo que digo es, Cata planteaba... Que están lejos de... Y ¿Fuego amigo o no? Nosotros hemos escuchado mucho y vos lo sabés. es cierto, pero esto... Para ser justo esto con los es como medios. hay un morbo con esto, ¿no? A ver... Pero ¿qué es Juan, lo- esta crisis no la generan los medios. Y déjame decirte una cosa. Sí. De lo mal que se ve en la Argentina y sobre todo los sectores vulnerados de siempre, Sí. la herramienta que vos tenés para modificar todo eso hoy es más débil. Y es más débil por decisiones que no parecen tener un fondo, no parecen estar muy bien calculadas y no se sabe dónde termina. Hoy la herramienta es más débil para hacerle frente al diagnóstico que vos hacés y que compartimos. Esa es la gran crisis institucional que hoy tiene la Argentina y que no la tenía 48 horas antes. 48 horas antes tenía una PASO de una elección intermedia en derrota. Parte del juego. Las herramientas pueden ser fuertes o débiles, y eso es importante. Pero lo más importante es cómo se las utiliza. Y el problema central que hay en la Argentina es que la herramienta, por ejemplo, de política económica, no se está utilizando para frenar el aumento de los precios de los alimentos, porque, por lo menos desde mi punto de vista, en el área de producción hay una visión de generar unos vínculos así casi de amistad con los formadores de precio que yo lo veo muy dañino, nos hace mucho daño. Culfas. Sí, pero déjame terminar la idea. Pero retomando un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó hoy, por lo menos mi interpretación de lo que pasó hoy. Las elecciones hicieron estallar una tensión preexistente que había. Que cualquiera que tiene alguna sensibilidad se da cuenta que esa tensión existía. Por lo menos en mi caso, yo un mes antes de las elecciones apagué la radio y dejé de hablar porque no tenía nada bonito para decir, y el día anterior le planteé a mis compañeros que aún con bronca y mordiéndonos los labios había que salir a votar al Frente de Todos, cosa que todavía pienso. Es decir, había tensiones previas, no solamente del cristinismo, porque yo no soy cristinista. Nunca lo fui, no fui parte de los gobiernos kirchneristas, siempre planteé una oposición social al modelo extractivo, que es un modelo que sigue vigente, entonces no tengo esa cuestión. Ahora, sucede que un sector de la coalición, algunos ministros definen presentar su renuncia, posiblemente como una forma de manifestar su descontento con el rumbo, posiblemente, y algunos dirigentes decidimos, a 2 o 3 días de las PASO, volver a plantear nuestras propuestas y nuestras críticas
para ver si ese cachetazo que le dio la sociedad al frente de todos y particularmente al gobierno, que pareciera ser no terminar de despertar al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de tomar medidas profundas y urgentes, bueno, para reforzar eso y decir, tiene razón la gente en estar enojada, tiene razón la gente, a ver si alguno empieza a hacer interpretaciones de que la gente es tonta. Para cambiar las políticas. Déjame terminar. Para cambiar las políticas. Una sola cosa, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Para cambiar esas políticas económicas y solucionar esos problemas, te pregunto si esto viene atado con un cambio de nombres propios en el gabinete. Puede ser o puede no ser. Yo creo que el gabinete funciona mal. Evidentemente esto demuestra que funciona mal porque no hay ni una jefatura clara ni una coordinación. Pero lo que yo veo, vos dijiste, yo no sé si esto es así, porque la verdad que me enteré recién, pero que de La Rosada empezaron a convocar sindicalistas, movimientos sociales. Se comunicaron, sí. A mí eso me da vergüenza. Yo vengo de los movimientos sociales. Nosotros estamos para pelear por tierra, techo y trabajo. La CGT tiene que pelear porque el salario, escúchame, que empate la línea de pobreza. O sea, no hay que pero a ver, pero ¿qué hay? ¿Qué están los carapintadas tomando un cuartel? No. ¿Hay un golpe de Estado? Pero, a ver, no nos engañemos, ¿qué pasa? La víctima ahora son 5 tipos en La Rosada y no la sociedad que está viviendo, está siendo castigada por una mala forma de gestionar y por una violación del contrato electoral que firmamos. Y digo esto, ¿por qué lo digo? Porque yo quiero que a Alberto le vaya muy bien. Porque es el presidente, es nuestro presidente. Nosotros lo elegimos para que sea quien encabece nuestra fórmula. Nosotros, todos los que integramos el Frente de Todos. Entonces es una estupidez pensar que algunos queremos que le vaya mal. Queremos que le vaya bien y creemos que no le va a ir bien con una política de ajuste fiscal, con una política de comprometer el desarrollo humano de nuestro país a los deseos del Fondo Monetario Internacional y que en realidad el problema no es el problema que hubo hasta las 8:30, como decían. El problema es lo que se está discutiendo ahora, que es el presupuesto. Que es la ley de leyes. Sí, ahí está el problema, ahí está la discusión, y esa sí es la discusión que impacta en las calles. Entonces, vos me preguntás, ¿te gustaría ver cambios en el gabinete? Sí, señor, sí, señora. Y en el de Kicillof también. Porque la provincia tampoco fue que anduvo maravilloso. Yo vivo en la provincia, los pibes de las escuelas primaria y secundaria de la provincia la pasaron muy mal por una mala gestión educativa del gobierno de la provincia. Entonces presentaron todos la renuncia a Axel. Espero que Axel alguna renuncia acepte. Pero algo cambió en el medio, digo, ¿por qué? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, ahora, se entiende claramente. Ahora, yo soy parte de un golpe contra Axel porque quiero que renuncie la gente responsable de la mala gestión educativa. Yo le quiero dar un golpe a Axel. Que ayudás a debilitar. Yo estoy debilitando a Axel. No digo que muchos van a decir. Pero bueno, que digan lo que quieran. Yo Axel lo admiro, lo quiero, es un amigo. Pero me parece que su ministra de Educación es mala. Ahora, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir ahora, pero ¿cómo no lo voy a decir? Si es lo que me dicen a mí en los barrios. Y a mí me parece que el ministro de la Producción y otros funcionarios que no funcionan, de alto rango, no un subsecretario o un secretario, alguno tiene que poner la trucha y en vez de victimizarse y sobreactuar, porque esto es una sobreactuación, plantear que esto es casi una sublevación cara pintada y convocar a las masas para que vayan a defender al pobre Alberto, en vez de pelear por sus derechos, me parece una sobreactuación y un tanto cobarde. En vez de mandar a hacer eso, mandar a llamar sindicalistas y dirigentes sociales, hermano, discutamos si de verdad hay funcionarios que no funcionan. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Esta política anduvo bien o anduvo mal? Porque tirás muchos títulos y van quedando. Cuando hablas de frivolidad obscena en el gobierno, ¿a quién te referís o a quién te referís? Está bien, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Todos sabemos de lo que estamos hablando. No es un problema no es un problema de la fiestita ni nada por el estilo. Es un problema transversal y ahí Milei pegó en el clavo y conectó con la bronca de la gente. Pero a mí me llama, de una cultura de casta. Me llama la atención, Juan, el orden de los elementos que vos pones arriba de la mesa. Nadie puede estar en desacuerdo de las cosas que hay que cambiar profundamente y estructuralmente. Sí. Nadie está en desacuerdo. Después me imagino en el gobierno hay matices. Es un gobierno en el que no pensaban todos iguales desde el arranque. Eso sí. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, déjame decirlo así, la intensidad con la que efectivamente se manifiestan para torcer el rumbo del gobierno
cuando hasta hace 2 minutos lo que se celebraba era la unidad yendo a una elección sin interna. No, pero en el cierre de lista, la propia Cristina Fernández de Kirchner avaló el modelo económico de Guzmán. Dijo, cuando lleguen los DEC, los vamos a usar para pagarle al fondo. Eso lo dijo Cristina cuando presentó la lista del Frente de Todos. Lo dijo para alguien. No expresar esto de otra manera que no sea debilitando hoy al gobierno de cara a una elección. Allá ellos. Yo vengo diciendo, una cosa fue el 2020, donde hicimos lo que pudimos. Pandemia, etcétera, hicimos lo que pudimos. Otra cosa fue este año. Este año no hicimos lo que debimos. No se puede seguir haciendo política diciendo el año pasado dimos el IFE, cuando tenemos 13 millones de argentinos sin ingreso fijo. Entonces, ¿por qué no se discute la política del salario universal? Si está mal el salario universal, ¿por qué no se discute otra política? Ahora, ¿por qué no se discute cómo realmente bajar las cargas de las pymes para que puedan tomar trabajadores? ¿Por qué no se discute un programa de desarrollo verdadero para nuestro país? Pero sí se discute. Y vos sabés que hacia adentro ahí existe esa tensión. No. ¿Cómo no? Se discute muy poco. Se discute muy poco. ¿Y sabés por qué? Porque todo eso requiere inversión pública. Requiere inversión pública. Y hay un grupo de personas que están equivocadas, y esa es mi posición. Puedo estar equivocado yo, pero cada uno habla desde su mirada relativa, que dicen que en la Argentina no tiene que haber déficit fiscal. Y eso es una cosa que lo dice Milei, que lo dice Macri, no un gobierno popular en una etapa, en un momento de retroceso económico, de pobreza, no tener una política expansiva que permita que la gente recupere los ingresos, no es un gobierno popular. Ahora, Juan, te hago una pregunta. Sí. Si esto sigue así, si Alberto no cambia lo que ustedes están cuestionando, si no toman medidas, como vos decís, de un gobierno popular para la gente, vos y el movimiento que encabezás, ¿van a seguir apoyando igual al Frente de Todos? ¿Cómo ves que puede seguir esto? Esto es una cosa que por ahí es compleja de contestar. Yo pertenezco a un movimiento social que no es parte del gobierno. De ninguna manera, es un movimiento independiente. Y pertenezco a un partido político, que es el Frente Patria Grande, que es parte del Frente de Todos. Pero tienen funcionarios. Yo no tengo ningún funcionario. Que no hay injusticia a una funcionaria. Yo no tengo ningún funcionario porque yo no tengo propiedad sobre las personas. Bueno, el espacio, hay funcionarios. Mira, el Poder del espacio. Ejecutivo, y esto es una cosa que yo la tengo clarísima, es unipersonal según la Constitución argentina. Tiene un jefe, que es el presidente. Y todos los que están abajo tienen que responder a una sola persona, que es el presidente y su línea jerárquica. Responder en términos de gestión. Y el responsable de la gestión es el presidente. Como la responsable de la gestión antes fue Macri y la anterior fue Cristina. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. Entonces, con todo lo bueno y lo malo que implica. Responde mi pregunta. Sí. ¿Vas a seguir apoyando si Alberto no cambia nada? Dice, Yo estoy seguro que lo va a cambiar, porque para eso estoy acá y para eso estamos dando la batalla. Digamos, la batalla de ideas. Que es, explíquenme cómo vamos a hacer con los 13 millones de argentinos que no tienen ingresos fijos. ¿Y si no cambia? No, es que va a cambiar. Ahora yo tengo una pregunta. Va a cambiar, porque no es tonto. Porque, a ver, porque acá el problema no es si se pelea con Cristina. Acá el problema es si se pelea con el pueblo, digamos. Y si esto no cambia... No, pero si la herramienta de representación, que es la coalición, pero si la herramienta de representación, que es la coalición, se debilita o se fractura, es un problema serio. Es un problema, es un problema. Pero el problema... No es menor, pero Juan. es un problema... No, es un problema. El problema, hermano, es lo que pasa en Maipú y General Paz. Sí, pero no se resuelve de manera... problema. Vos decís, ¿quién puede modificar Si esto? eso no estuviera... Si ahí la gente tuviera vivienda, pero se resuelve tuviera a través de laburo, la representación no política, importa Juan. más esta discusión. Se resuelve a través de la representación política Juan, institucional. No te confundás. Ah, no, ¿y cómo se resuelve? No te confundás. ¿Y cómo se resuelve? No se resuelve así. ¿En mano propia? No se resuelve así. Se resuelve a través de la definición de políticas públicas y políticas económicas que están en manos del Ejecutivo. A través de la representación política que la tiene el de una presidente, coalición de gobierno. Que la tiene el presidente. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que lograr los que somos del Frente de Todos? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Convencerlo al presidente de que el rumbo está equivocado. Debilitándolo. Pero a ver, ¿por qué? Explícame cuál es la debilidad. Pero mirá la situación en la que estamos hoy. ¿O lo ¿Vos de está verdad debilitando creés, Juan? un salame que está cobrando un sueldo de 6 cifras que anda llamando por teléfono sindicalistas? Pero Juan, ¿quién lo debilita? Si no hay, Yo que estoy planteando, discutamos el salario universal, discutamos la tierra para la gente, discutamos la vivienda, discutamos el presupuesto, o lo están debilitando los chupamedias que le dicen, bravo Alberto, sos rubio, alto, de ojos celestes y un canchero bárbaro. Entonces, eso es lo que pasa, porque a ver, la gente cuando accede al poder, la gente está muy sola. Y es muy manipulable, mucho más de lo que parece. Pero perdóname, te quiero... Y es muy manipulable. Hay una Entonces, cosa, Juan, discúlpame. es lo mismo, Cristina tenía el mismo problema, me decían. Yo no estaba en política.
Pero a mí me decían que, de hecho, lo decía mucho en los medios también, que Cristina tenía ese problema de los aplaudidores. Sí. ¿Se acuerdan que se hablaba de eso? Yo creo que era verdad, ¿eh? No me tocó vivir esa parte. ¿Vos decís que le pasa eso a Alberto? Como pero que si estuviera rodeado de distintos... No me cabe la menor duda, porque era una persona muy receptiva a la crítica que dejó de serlo. ¿Y qué pasó? Que dejó de serlo, y muy receptiva a los consejos que ya no quiere escucharlos más. ¿Y qué le pasó según vos, que no escucho más? Porque el poder tiene eso, los cantos de sirena del poder. Te empiezan a adorar la píldora. ¿Quiénes? Los que tenés alrededor. Te empiezan a adorar la píldora. Empieza a aparecer gente nueva, linda, glamorosa, que antes por ahí no te da bola, ¿no? Y ¿A quién? empieza, ¿Pero a quién te referís? empieza a aparecer, empezás a vivir en un mundo de estrellas. Pero no se termina de entender, Juan. ¿Qué es lo que no bajalo con nombre propio. ¿De qué estás hablando? Porque querés que sea un programa de Chimento. Yo no voy a decir nombre. Chimento, es estoy modelo planteando económico. un concepto. Vos estás diciendo que viene gente que propone otro modelo. Quiero saber quién es esa gente que propone otro modelo. Un concepto. El concepto es cómo el poder impide a la gente, incluso a gente inteligente, tener capacidad de crítica, salvo que venga el pueblo y le dé una cachetada como se la dio ahora. Yo te hago una pregunta. Y lo que yo estoy haciendo acá es tratar de reproducir eso que hizo el pueblo. Y decir, Alberto, yo te banco, yo quiero que seas el mejor presidente de la historia, pero poné el salario universal, dale vivienda a la gente, bajá el precio de los alimentos, subí el salario mínimo, y si tenés que llamar a los movimientos sociales y a los sindicatos, llamanos para laburar, para armar cooperativa de laburo, para construir viviendas, y no porque no sé qué, de repente aparecieron los carapintados a hacerte un golpe de Estado. Porque esa es una estupidez, es tomarle pelo a la gente y aparte es cobarde. Bueno, es cobarde usar a los de abajo por una internita de la política. Ahí está saliendo Cafiero, ¿no? De la Casa Rosada, lo estamos tomando. Después de esta reunión, ¿no? Me imagino tema presupuesto y todo lo que fue a lo largo del día esta jornada. Déjame decirte algo, Juan. Digo, para dar un poquito de contexto a lo que estamos hablando. Vos creés que no se debilita. Yo entiendo que en una crisis de gobierno, que lo que está pasando, el presidente se debilita y cuando es más débil es más difícil tomar algún tipo de medida. Y lo digo y sumo a este argumento lo que decía nuestro móvil allí en el Frente Renovador, donde lo que nosotros percibimos es que lo que están diciendo están trabajando para mantener la unidad. O sea, lo que están diciendo en definitiva que está en riesgo la unidad. Cuando no hay unidad es un gobierno más débil. Esto es así. Mira, antes de las elecciones, del resultado de las elecciones, ¿el gobierno era más fuerte o más débil? Antes del resultado de las elecciones. No, a ver, es un gobierno que está enfrentando, básicamente, no enfrentando, la gente está pasándola mal. Pero el resultado no te debilita el resultado de una elección, te debilita cómo cabalgás esa situación y cómo conducir la crisis. Mira, Cristina cuando perdió en 2009, perdió mal Cristina en 2009, ¿eh? Mal perdió Cristina en 2009. Sí. Tomó medidas de fondo después. Apareció lo mejor que hizo ese proceso histórico. Aguache, moratoria, jubilación. Eso le estamos pidiendo a Alberto. Bien. Hacé lo que hizo Cristina en 2009. Sí, pero esto es un gobierno de coalición. Date cuenta de que lo que hiciste antes estuvo mal y que hay que hacer un cambio, como lo hizo ella en ese momento y que por ahí no fue lo mismo que hizo en el 2013. Por ahí no escuchó cómo sonaba la música. Entonces, nosotros estamos tratando de ayudarlo a Alberto. Los que no lo están tratando de ayudar son los que para conservar sus privilegios no aceptan su responsabilidad y no ponen su renuncia a disposición o se toman el palo. Mirá, para nombrarte claramente un tipo es Culfas. Y yo a Santiago, que lo quiero mucho, no es jefe, no coordina los ministerios, no tiene un rol de jefatura en los ministerios. Entonces, el esquema, el cuerpo... ¿Se tiene que ir para vos? No, para mí no se tiene que ir. Para mí puede cambiar de función, se puede buscar otro esquema. Para mí no necesariamente se tiene que ir nadie. Pero el cuerpo colegiado ese, que tendría que funcionar como, digamos, como un ejército, ese cuerpo no funciona. Por un montón de razones. No es responsabilidad exclusiva ni de Santiago ni del presidente. Pero hay un cuerpo colegiado que no está funcionando. A ver, Juan... Sí. Vos estás haciendo hincapié en algo que claramente nos preocupa y le preocupa a las personas que están del otro lado mirándonos, que es la calle, la economía, el bolsillo, poder llegar a fin de mes, llenar la heladera. Lo estás diciendo vos, lo has dicho desde el principio, desde la escuela. Bueno, el expresidente Eduardo Duhalde hoy, cuando empezó todo esto de las renuncias a disposición y los medios de comunicación a comentarlo, en un medio de comunicación dijo, podemos estar a las vísperas de enfrentamientos en las calles. ¿Qué pensás de la declaración de Duhalde sobre esto? No sé a qué se refiere con los enfrentamientos. Yo lo dije en innumerables ocasiones.
que todo pueblo tiene un límite. Yo no sé a qué se refería. Enfrentamientos entre facciones políticas no creo que haya. ¿Y en la gente? No, yo sí creo que la gente, va a luchar por sus derechos. Como lo viene haciendo durante este gobierno, durante el anterior, durante el de Cristina también. El que no tiene tierra va a luchar por la tierra, el que no tiene laburo va a luchar por el laburo, el que no tiene educación va a luchar por la educación. Y está muy bien que así sea, digamos. Y eso va a ser, digamos, más intenso, menos intenso, en la medida de que se vayan resolviendo los problemas o no. Pero eso es parte de la vida social, digamos, siempre es así. ¿Te parece responsable que salga Duhalde, por ejemplo, a decir algo así? Pero que cada uno diga lo que quiera, porque eso es otra cosa, digamos, ¿no? O sea, a ver, plantear las opiniones, plantear la crítica, incluso que renuncie un ministro, 2 ministros, 5, eso se llama democracia. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a, no sé, cuando era el pensamiento único, que Cristina era el pensamiento único que decía y que nadie podía decirle nada y qué sé yo, era terrible. Y ahora que tenemos una coalición donde hay diversidad de pensamientos, también es terrible. Pero nadie, no se puede creer. Ahí es donde yo creo que alterás el orden de los factores, Juan, porque nadie dice que las crisis dentro de una coalición sea terrible, ni que un cambio de gabinete sea terrible. Vos podés cambiar un gabinete y puede salir más fortalecido. Sí. Lo que estamos desayunándonos es que los dispositivos internos de disputa o de discusión dentro de la coalición no estaban en crisis, estaban rotos, no existían para nada, y hoy aparecen a 24, 48 horas de una derrota electoral que perfectamente podía ser, se podía dar la pelea, se podía revertir, se podía empatar. Se puede revertir. Bueno, es más, yo creo que se va a revertir. Sí, pero la situación de hoy complica muchísimo. Yo no estaba de acuerdo con que era una catástrofe la elección. Hoy me parece que la situación es bastante brava. No complica tanto, no hay que hacer un tango. No complica. Acá 5 funcionarios presentaron la renuncia. No, sabés que no es solo eso. No es solo eso. Está bien, eso es tu una decisión política. No es mi opinión. Pero son 5 funcionarios que responden al sector más fuerte del Yo tengo gobierno. una interpretación distinta. Pero son 5 funcionarios que son... Eduardo Guado de Pedro no es el mejor ministro que tiene Alberto Fernández, por ejemplo. Es un excelente ministro, una excelente persona. No se va a tener que ir después de la pata más importante de la coalición, Juan. Pará. Vos tenés tu interpretación y yo tengo la mía. Entonces, mi interpretación es que no hay que hacer un tango. 5 ministros presentaron la renuncia, que probablemente el presidente no acepte, salvo que los que le doran la píldora estén demasiado zarpados. 5 ministros presentaron la renuncia y algún salame en la Rosada llamó sindicalistas dirigentes. ¿Quién fue? El que llamó, no sé, lo dijo él. No, pero el hecho había ocurrido antes. En el momento en que se conocen las renuncias por eso, después... orgánicas de un espacio, ya estaba la crisis. Hay llamados, Juan, hay llamados de apoyo que se reprodujeron en las redes sociales, ¿no? Sí. De gobernadores, de sindicalistas. Bien, dijiste que hay un comunicado de camioneros. De la CGT también, hay comunicado de CGT. Hay una marcha mañana. Yo respeto profundamente a todos los dirigentes sociales, sindicales y sus organizaciones y que tomen la decisión que tienen que tomar. Me parece de cuarta que llamen desde la Casa Rosada. Pero son opiniones. No hay que hacer un tango. Son opiniones. Estamos en democracia. No se murió nadie. No hay ningún golpe de Estado. ¿Sabés cuál es el tango? Que si se debilita, vos sabés lo que viene avanzando. No, pero lo que viene avanzando del otro lado gana espacio. No. Acá lo que viene avanzando del otro lado es la pobreza, es la desigualdad. Ese es el problema que tenemos. La ¿Qué oposición, pasa si ganan las elecciones Juntos por el Cambio? Ya las ganó las elecciones. Bueno, ganó las pasos. Si las general, ganó, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? No pasa nada. No pasa nada. Perdés 2 diputados. ¿Qué pasa? Perdés el quórum en el Senado, perdés un poco más, ¿no? Perdés la mayoría en el Senado. ¿Cuál es el problema? Este es del 2009. ¿Cómo sacás leyes? Es el 2009. ¿Pero cómo sacás leyes si no tenés mayoría? Para hacer política económica no necesitas hacer. A ver, Juan, ¿lo podemos? Acá lo que hay que resolver, pero a ver... Eso, Juan, ¿quién está preocupado porque gana la elección frente de todos? Me parece bien, son kirchneristas, albertistas, está bárbaro. Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado porque la gente está cagada de hambre, porque en los barrios no hay luz, no hay agua, no hay cloacas, porque no se puede pagar la factura de luz. Ese es el enemigo. Hacemos un cambio, no somos ni kirchneristas ni albertistas, cada uno votará quien votará. ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? No etiquetes, Juan, no etiquetes. Digo, no etiquetes. No nos etiquetes. Estamos tratando de reflexionar en voz alta. Te pregunto, para pasar en limpio, ¿no? ¿Qué es lo que hizo mal Alberto Fernández y qué es lo que debería hacer? Medidas concretas que a tu entender debería hacer. Sí, primer punto. Política de ingreso masiva. Lo que fue el ingreso familiar de emergencia se tiene que convertir en una política generalizada que permita unificar la política social, que está totalmente fragmentada, que es un desastre y que en parte es inflacionaria,
Hay un muy buen programa de cooperativas que es el Potenciar Trabajo, hay un programa que es el de la tarjeta alimentar que es pésimo, es absolutamente inflacionario, y hay 57 programitas por distintos lugares. Hay que unificar esa política para que cualquier laburante que está en el sector informal tenga un ingreso básico garantizado. Eso se puede hacer, vale 2 puntos del presupuesto. Mi pelea con este gobierno son 2 puntos del presupuesto para las clases media baja y para los pobres. Con eso yo ya cierro, se acabó, me voy y no hablo más. No tengo ningún problema más con el gobierno. Mira qué fácil, ¿eh? Con el salario básico universal. Salario básico universal, escuelas abiertas en el verano con apoyo escolar y ahí, mira. ¿Y quién pone freno a eso? La mentalidad de política económica ortodoxa que prima en el gobierno y que tiene que cambiar. Rescato una cosa que dijiste porque es la primera vez que escucho a alguien desde adentro que hace una autocrítica sobre lo de las escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires, que no lo hemos escuchado ni siquiera en los sectores que se diferencian de Alberto. Sí, en todo el país. Para mí fue tremendo. Lo de la provincia de Buenos Aires es culpa de la ministra de Axel. No es bueno, culpa pero es la o de la primera vez que pandemia se puede ser escucha también, esto. ¿no? Puede ser de la pandemia, ¿no? No. Se trató sin manual de proteger la salud de la gente. No. A mí no me la contás. En mi barrio, a los pibes los abandonaron completamente, no los iban a ver, no tenían WhatsApp, no tenían absolutamente nada. Y recién la semana pasada empezaron a abrir las escuelas con presencialidad completa. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Los pibes de los funcionarios van a las escuelas privadas, y que abrieron bastante antes. Entonces, la excusa de la pandemia se acabó. Se acabó la excusa de la pandemia. Los pibes están hechos mierda. Están mal psicológicamente, están mal físicamente, están mal emocionalmente y están mal en términos pedagógicos. Ahora, ¿no crees que hicieron poca autocrítica desde el gobierno de la provincia? Porque de verdad es la primera... O sea, vos te escuché, pero no escuché a nadie más hablar, salvo a la oposición, obviamente. Pero después, desde el oficialismo, nadie ha criticado que las escuelas hayan estado cerradas y el daño que le hicieron, sobre todo a los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿no hace falta una revisión y una autocrítica del gobierno de Axel? Pero no te lo estoy diciendo. No. Yo creo que tiene que renunciar la ministra. ¿Vos se lo dijiste a Axel esto o a Axel, se lo dije a varios. Máximo, a Cristina? Yo creo que tiene que renunciar la ministra. Ahora, ¿quiero darle un golpe a Axel? ¿Yo le quiero dar un golpe a Axel porque quiero que renuncie la ministra? Yo no. Axel va a convocar una marcha para defender la institucionalidad de Grabois que quiere sacarle su ministra. Ahora, ¿por qué yo no puedo decir que esa ministra es una funcionaria que no funciona? Bueno, lo que pasa es que una cosa es lo que vos estás haciendo, no es lo mismo, ¿no? Que la vicepresidenta encabece un sector del gobierno y aliente, digamos, renuncias masivas ante el presidente para generar una presión y que modifique la política. Creo que son cosas distintas, ¿no? Pero, tal cual. A ver, es un mecanismo absolutamente legítimo en la democracia que alguien presente una renuncia. Es un mecanismo absolutamente legítimo en la democracia que alguien no presente una renuncia y es un mecanismo absolutamente legítimo en la democracia que alguien venga a la televisión y diga lo que digo yo. No es gratis eso, y vos lo sabés. Claro. Está bien, pero es parte del juego político, es parte del juego democrático y lo que digo es que no hay que hacer un tango con que acá hay un golpe institucional. Pero nadie dice eso. Sí, Carrió lo dice. eso nada más. Carrió dice eso nada más. No, Carrió y algunos salames de nuestros, digamos, también lo dicen. Bueno, pero ¿No tenés miedo a perder las acá no está el planteo No tenés miedo. No, pero yo no te estoy diciendo vos, Cata. Estás sensible, ¿qué te pasa? Y que nos etiquetaste a todos. Bienvenido dijiste en los medios. Somos un equipo sensible. Son todos víctimas acá. Víctimas no, pero bueno. No, a mí lo que me queda la tenés que duda ser que justo. dijiste son kirchneristas y albertistas. ¿Se puede ser las dos cosas hoy? Qué sé yo, no sé si son categorías políticas tampoco, digamos, ¿no? Para mí, o estás con el pueblo o estás contra el pueblo, digamos. Y el que está con el pueblo es el que trabaja, lucha y se esmera realmente para que la gente no sufra lo que está sufriendo hoy. Y hay algunos que me parece que lo hicieron muy mal. Bien, nos quedan 30 segundos. ¿Querés redondear con algún concepto? Salario universal para la reconstrucción, reducción de cargas para las pymes, acceso a la vivienda, crédito hipotecario y escuelas abiertas y escuela de verano y la recuperación educativa para la gente. Con eso se terminó el problema. Gracias, Juan. Gracias por venir a Fuego Amigo. Te esperamos nuevamente. Bueno, ¿nos vamos a un corte, Schurman? Vamos a un corte, picante, algunos títulos. Sí, dejó un montón de títulos. Cada vez que viene Juan deja títulos, hace lío. Tiró nombres, pese a que no es un programa de chismes, tiró unos nombres. Para mí era necesario para entender un poquito hacia dónde apuntan las críticas, ¿no? Me parece que hay personas concretas que se venían mencionando, quedaron algunas sin mencionar. Después te lo voy a preguntar. ¿Qué son los funcionarios que no funcionan Los según funcionarios Cristina? que no funcionan, que había sido advertido por Cristina Kirchner en su momento.
y que evidentemente siguen, ¿no?, detrás, poniendo la lupa en esos funcionarios para pedir su desplazamiento. Insisto, no tanto por los funcionarios en sí, sino por las políticas, ¿no?, económicas, que me parece que es el centro de la polémica hoy en el gobierno nacional. Sí, y más allá de si estás de acuerdo o no con Juan Grabois, siempre es una persona muy interesante de escuchar el ruido que hace. Así que bueno, ya venimos, ¿no? Nos vamos a un corte y tenemos toda la información de nuestro equipo, el mejor equipo acá en Fuego Amigo. A ver, Analía, contanos un poco, después de todo este vendaval de este día, ¿qué significa? ¿Qué se está jugando? ¿Qué está en juego? Bueno, un poco lo que decía Juan Grabois, se está jugando cómo sigue adelante este gobierno, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la política económica y social? Recién veíamos que se iba Santiago Cafiero de Casa de Gobierno, estaba reunido con Juan Manuel Olmos, que es el jefe de asesores de Alberto Fernández, amigo además de Alberto Fernández, y Gabriel Catopodis. Estaban revisando el presupuesto que se presenta de manera online mañana. Ya está presentado. Ya está presentado. Bueno, desde la oficina Cafiero decían que lo estaban por presentar en forma online. Digo, ¿qué tiene ese presupuesto? ¿Qué tiene? ¿Cuál va a ser la política económica? Digo, esas cosas se están jugando. Y el poder, ¿quién tiene el poder? Si el poder es de aquellos que quieren, como Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner o Juan Grabois, determinadas políticas, o la moderación de Alberto Fernández, que viene hace 3 días resistiendo los cambios que le piden, que además le pide a Cristina desde hace un montón de tiempo. Sí, desde la ¿no? carta de los funcionarios que no funcionan. Ahora, si se toma una decisión de desplazar a alguien, no va a ocurrir, creo yo, ¿no?, en las próximas 24 horas. No creo que ante esta presión Alberto Fernández rápidamente se desprenda de algún ministro. Me parece que no es lo apropiado, sería un signo de absoluta debilidad, ¿no? Bueno, aparte Cristina Fernández llamó hoy a Martín Guzmán a la tarde y además hizo trascender el llamado. Eso te iba a decir, ¿por qué hizo trascender que lo llamó a Martín Guzmán? Para explicar que ella no reclamó abiertamente la renuncia del ministro de Economía y supongo que para tratar de descomprimir un poco la situación, el escenario que ya a esa altura se había generado y que... Pero ahora ella quiere que se vaya Guzmán, ¿o no? ¿Y los mercados mañana? Bueno, no? seguro también. Hoy los así. mercados funcionaron de forma rara porque acciones bajaron, bonos subieron, o sea que... Pero convengamos que si la vicepresidenta y la mujer más fuerte en términos políticos de la Argentina queda como que le pide la renuncia a Guzmán, es un problema muy serio en términos de mensaje. Entonces me parece que ahí tratar de acortar un poco. Yo creo que lo que se discute es anterior. Poquito, quiso bajar un poquito. Sí, porque todo lo que se habló durante el día, digo, después de que surgieron las renuncias de los funcionarios que responden a Cristina, eran las cabezas que pedía Cristina, no se hablaba de otra cosa y la principal renuncia que reclamaba, según todas las fuentes, según todos los rumores que daban vueltas, tenían que ver con Guzmán. Entre esos rumores te quiero preguntar, Ana, ¿cuánto de verdad? Hoy está en el rol de mediador entre las partes y a mí lo que me decían es que él... lo que está pensando Sergio Massa es que tiene que haber... Y después Para se habla mí lo más de los racional nombres. que pasó hoy fue la actitud de Sergio Massa. Después se habla de los nombres, pero primero tiene que haber un acuerdo político. Bueno, Bien. noche caliente, ¿eh? Nos tenemos que ir, pero hay mucho para hablar. Vamos a seguir prendida, mañana. ¿sabés qué? Coac, fuego la noche. Gracias, Pablo, gracias, Eli, gracias, Analía. Qué lujo tener estos compañeros, miradas diferentes, pero la mejor información, el mejor análisis acá. Mañana la seguimos, porque hay mucho más para hablar. Por Dale. supuesto, Chau. los esperamos. Chau.